Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque tenemos una historia que de verdad, los va a dejar sin aliento. Si son fans de las parejas icónicas, de esas que tienen química de la que rompe la pantalla, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desentrañar uno de esos momentos que todos amamos, una escena romántica secreta, de esas que te hacen suspirar y creer en el amor verdadero, protagonizada por dos de las estrellas más queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han escuchado bien. Vamos a sumergirnos en una velada romántica, una cita que aunque quizás no fue pública en su momento, dejó una huella imborrable en sus seguidores y en la narrativa de su historia de amor. ¿Están listos para revivir la magia? Antes de empezar, si son nuevos por aquí y aún no se han unido a nuestra comunidad, les invito de todo corazón a que le den al botón de suscribirse. Es gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido emocionante, chismes jugosos y análisis de sus parejas favoritas. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos algo nuevo. Nos encanta tenerlos aquí y que crezcamos juntos. Hoy nos enfocaremos en un momento específico, una escena que a pesar de su naturaleza privada, se filtró o se compartió de alguna manera, capturando la esencia de lo que hacía tan especial la conexión entre Hande y Kerem. Hablaremos de los detalles que hacen de esta cita algo tan íntimo, tan personal, y a la vez tan universal en su romanticismo. Piensen en esos pequeños gestos, en las miradas, en la atmósfera, esas cosas que aunque no se vean en pantalla, son las que construyen un amor real y profundo. Vamos a empezar por imaginar el escenario. ¿Dónde podría haber sido esta cita secreta? Si pensamos en Hande y Kerem, solemos imaginarlos en lugares glamorosos, quizás en eventos públicos. Pero una cita secreta sugiere algo más íntimo, algo fuera de los reflectores. Quizás fue en la comodidad de un hogar, o en un rincón escondido de Estambul, lejos de las multitudes y los paparazzi. Imaginen una terraza con vistas a la ciudad, iluminada solo por la luz de las velas, o quizás un jardín tranquilo, lleno de flores y el aroma de la noche. La clave de una cita secreta es la exclusividad, el sentirse los únicos en el mundo, conectados en su burbuja de amor. Y hablemos de la atmósfera. ¿Qué tipo de música creen que sonaba? Quizás algo suave, melódico, que permitiera la conversación fluida y las confesiones susurradas. O tal vez, y esto es lo que a mí me encanta imaginar, decidieron poner canciones que tuvieran un significado especial para ellos, canciones que les recordaran momentos compartidos, que revivieran recuerdos y crearan nuevas memorias. Imaginen una lista de reproducción cuidadosamente seleccionada, cada canción un capítulo más de su historia de amor. Ahora, lo más importante, ¿qué hicieron? Una cena romántica secreta no se trata solo de comer, se trata de la experiencia compartida. Podemos especular que quizás cocinaron juntos, o que uno sorprendió al otro con su plato favorito. El acto de cocinar juntos es increíblemente íntimo. Implica colaboración, risas, quizás algún que otro desastre culinario divertido, y el placer de compartir el fruto de su esfuerzo. O tal vez optaron por un servicio a domicilio de alta calidad, pero lo transformaron en algo especial. La forma en que se presenta la comida, el mantel, los detalles, todo cuenta para crear un ambiente romántico. Pero más allá de la comida y la música, lo que realmente define una cita secreta son las conversaciones. Imaginen a Hande y Kerem, sentados uno frente al otro, sus miradas perdidas, compartiendo sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. En una cita secreta no hay presiones, no hay personajes que interpretar. Son simplemente ellos, dos almas conectadas. Podrían haber hablado de sus proyectos futuros, de los desafíos de sus carreras, pero lo más probable es que la conversación girara en torno a su relación, a lo que significan el uno para el otro. Piensen en esos pequeños detalles que son tan reveladores. Tal vez Kerem le preparó un ramo de sus flores favoritas a Hande, o ella le escribió una nota dulce para dejarle en su almohada. Estos gestos, aunque sencillos, demuestran un nivel de atención y cuidado que es la base de cualquier relación duradera. Es la forma de decir pienso en ti, me importa, eres especial. Una parte fundamental de la magia de una cita secreta es la sensación de complicidad. Es un acuerdo tácito entre dos personas para crear un momento solo para ellos, un espacio seguro donde pueden ser completamente vulnerables y auténticos. Y cuando los fans o la prensa o incluso amigos cercanos se enteran de estos momentos, se crea una fascinación aún mayor. Es como si tuviéramos una ventana a un mundo privado,
y nos sentimos afortunados de poder vislumbrar esa intimidad. Imaginemos también la complicidad en sus miradas. Esas miradas que lo dicen todo. Una mirada de admiración, de ternura, de deseo. Esos momentos en los que el tiempo parece detenerse y solo existen ellos dos. La forma en que Kerem miraba a Ande con esa chispa en los ojos, y la forma en que Ande respondía con una sonrisa radiante, son las que construyeron la narrativa de su amor en la mente de muchos. Y no podemos olvidar la posibilidad de una sorpresa. Quizás Kerem organizó una proyección privada de su película favorita, o Ande preparó un postre especial que él adora. Las sorpresas, cuando se dan con intención y cariño, son un ingrediente clave para mantener viva la chispa en cualquier relación. Estos detalles, estos actos de amor premeditado, son los que hacen que una cita secreta sea verdaderamente inolvidable. Ahora pensemos en las posibles filtraciones o cómo se supo de esta cita. A veces un amigo cercano o un miembro del equipo comparte una foto o un comentario, sin darse cuenta de la magnitud del impacto que tendrá. Otras veces son los propios fans quienes, con su agudeza y dedicación, logran unir piezas de información para reconstruir un momento. Y cuando se trata de Ande y Kerem, la atención que generaban era tan grande que incluso las pequeñas pistas se convertían en grandes titulares. Y ahí está la belleza de todo esto. Aunque la cita fuera secreta, la energía y el amor que se desprendían de ella trascendieron la privacidad. Se filtró en su trabajo, en su forma de interactuar en público, y en la forma en que los fans percibían su relación. Creó una imagen de ellos como una pareja que, además de ser exitosa profesionalmente, tenía un profundo amor y respeto mutuo. Podríamos imaginar alguna actividad adicional. Quizás después de la cena, salieron a dar un paseo nocturno por una playa desierta, con el sonido de las olas como única banda sonora. O tal vez simplemente se sentaron en el sofá, acurrucados, viendo una película o simplemente hablando hasta el amanecer. Lo importante es la calidad del tiempo compartido, la conexión genuina que establecieron. La idea de una cita secreta también tiene un halo de misterio y exclusividad que la hace más deseable. No es algo que todos vean, es algo que se reserva para los más cercanos, para los que comparten un vínculo especial. Y para los fans, saber que existieron estos momentos, que detrás de las cámaras había una relación tan profunda y romántica, solo intensificaba su admiración por ellos. Piensen en la influencia que este tipo de momentos tiene en la imaginación colectiva. Crean historias, inspiran sueños y refuerzan la idea de que el amor verdadero existe. Para muchos jóvenes, Ande y Kerem se convirtieron en un referente de lo que puede ser una relación hermosa y apasionada, construida no solo sobre la atracción física o el éxito profesional, sino sobre una conexión emocional profunda y genuina. Ahora, para traer un poco de realismo, es importante recordar que aunque imaginemos estos escenarios idílicos, la vida real tiene sus matices. Pero la esencia de lo que hace una cita romántica secreta tan especial, ya sea con velas y una cena preparada en casa, o con un paseo tranquilo bajo las estrellas, es la intención de crear un momento íntimo y significativo para la pareja. Podemos suponer que la conversación fluía sin esfuerzo, con esa facilidad que solo se da entre personas que se conocen bien y se sienten seguras. Hablarían de sus días, de las pequeñas alegrías y frustraciones, y encontrarían consuelo y apoyo mutuo. Es en estos momentos de vulnerabilidad compartida donde las relaciones se fortalecen. Y el silencio. A veces el silencio es tan romántico como las palabras. Ese silencio cómodo en el que no hay necesidad de llenar el espacio, porque la presencia del otro es suficiente. Ese silencio en el que las miradas se cruzan y se dicen mucho más de lo que cualquier palabra podría expresar. La luz. La iluminación juega un papel crucial en la creación de una atmósfera romántica. Velas, luces tenues, la luz de la luna, todos estos elementos contribuyen a un ambiente íntimo y acogedor. Imaginen la luz cálida de las velas reflejándose en sus ojos mientras se miran. Es un detalle que, aunque parezca menor, marca una gran diferencia. ¿Y la comida? Incluso si no cocinaron juntos, la elección de la comida puede ser un acto de amor. Pedir su plato favorito, o algo que siempre quisieron probar juntos. La forma en que se sirve, la presentación, todo añade a la experiencia. Creo que la clave de por qué esta escena romántica secreta nos deja sin aliento es porque nos permite vislumbrar la autenticidad de su relación. Más allá de los guiones, de las cámaras, de las entrevistas, existía una conexión real, un amor que se nutría en momentos privados y sencillos.
Y cuando se filtraba un atisbo de esa intimidad, nos sentíamos testigos de algo puro y verdadero. En resumen, podemos imaginar esta cena romántica secreta como un oasis de paz y amor para Andy y Kerem. Un momento para desconectar del mundo exterior, de las presiones de la fama, y reconectar entre ellos. Un espacio para ser ellos mismos, para reír, para soñar, para amarse. Y aunque no tengamos todos los detalles concretos, la idea de esa intimidad, de ese cariño mutuo, es lo que nos cautiva. Así que, amigos, hemos llegado al final de este viaje por la imaginación de una cena romántica secreta entre Andy y Kerem. Hemos explorado posibles escenarios, conversaciones y gestos que, estoy segura, resonarán en todos los que creemos en el poder del amor. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya dejado una sensación de calidez y esperanza. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Su presencia en nuestro canal significa el mundo para nosotros. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo imaginan ustedes esa cena romántica secreta? ¿Qué detalles creen que serían los más importantes? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber su opinión. Su participación hace que este canal sea lo que es. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Compartan con sus amigos y familiares que también aman a Andy y Kerem y que creen en el poder de las historias de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.